Capítulo 7. Bajo el peso de la fatalidad. Cuando el tronco se dio vuelta y Naila desapareció debajo del agua, Ladak, el jefe, su padre, quedó completamente confiado de que en algún momento su hija saldría al flote. Pero pasaban los minutos y comenzaban los botes a gritar desesperadamente el nombre de Naila. Nadie la encontraba y las canoas comenzaban a llenarse de agua, pero no aparecía nada. En cada instante el jefe miraba hacia la superficie del río, no apartando su vista del tronco. Entonces nuevamente volvió la espalda al árbol y abandonó su canoa y se zambulló nuevamente en el río para encontrar a su hijo. El tronco se balanceó, pero nada sucedió. Había un gran clamor, las mujeres gritaban desde la orilla del río y los hombres con una gran desesperación buscaban a Naila. Ya estaba de noche y no había luna, por lo tanto los hombres más fuertes fueron los que una vez más se arrojaron al agua para tratar de encontrar. Desde el embarcadero, como decíamos, las mujeres gritaban. El tiempo pasó y uno a uno fueron avanzando hacia la gran casa. El padre de Naila, el jefe de la tribu, no podía entender cómo su hija, que era una buena nadadora, que desde pequeña había estado en ese arroyo, no podía salir hacia la superficie. Las mujeres y los niños entraron lentamente en la gran casa. Ladak fue el último en entrar. Era imposible poder pensar que esa noche iban a tener allí presente el espíritu del joven kayak que se había vengado del modo más cruel, llevándose a la hija del gran jefe. Ahora Malak, el brujo, sentía que había sido culpa del maestro que había llegado a la aldea. Puyi había traído toda la ruina a toda esa aldea. Los hombres, mientras escuchaban a Malik dar improperios y malos augurios, comenzaron a conversar, mientras las mujeres calladamente lloraban para poder consolar por la gran pena. En ese momento, Ladak, el jefe, es el último en entrar a la cabaña y se da cuenta que una mujer corre despavorida. Era la mamá del brujo. Ella era contratada por mucho tiempo para poder estar en los lugares donde había tragedias, funerales y momentos angustiosos. Ella era la encargada de poner grandes gritos y sollozos lastimeros para poder provocar más pena en medio del lugar. También contaba que al momento de poder realizar un funeral, ella iba adelante en la canoa y daba grandes alaridos, gritos, para llamar la atención de los otros aldeanos y poder hacer de esto una ceremonia realmente que apretaba el corazón y hacía sentir muy mal a las personas. Cuando ya fue la noche y comenzaron todos a sosegarse, a quedar tranquilos, Ladak prestó mucha atención. Estaba un llanto angustioso, era de su esposa, venía de la habitación, la madre de Naila. ¿Cómo no olvidar lo que había pasado en la gran fiesta? Había sido adornada con lindas joyas y había puesto un atuendo muy especial su madre y había sido la encargada de dar la bienvenida a todos los invitados en aquella ocasión. Hoy allí no estaba. Estaba su estera, el lugar donde ella dormía, pero la presencia de Naila no estaba. Es así como él trataba de dar palabras de ánimo a su esposa, pero no pudo. Simplemente comenzó nuevamente a perder su vista en el río para ver si algo encontraban o tal vez el cocodrilo blanco aparecía. Durante esa noche los hombres conversaron, pero en su corazón Ladak dijo: al amanecer, sin pedirle permiso a nadie, me voy a dirigir a la aldea donde está el maestro Puyi y voy a pedir que él pueda venir. Yo sé que él tiene una brujería que es buena y seguramente no nos va a traer a Naila, pero nos va a ayudar a dar consuelo y a darnos alguna otra orientación. Por lo tanto, esperando que el día terminara y los hombres ya dormidos, él se quedó pensando en ese plan. No le pediría a nadie, recuerden ustedes, porque Malak siempre estaba allí, atento a poder regañarlos y decir que todo había sido culpa del maestro. A la mañana siguiente todo estaba distinto. La lluvia había pasado y ya el río no rugía con olas como la noche anterior. Si tan solo pudiera ver el rostro de Naila, se preguntaba el padre. Tomó entonces su bote y se dirigió hacia la aldea. Era difícil, iba contra la corriente, pero él tenía la esperanza de encontrarse con el maestro. Qué sorpresa para él cuando llegó al embarcadero, se encontró con que toda la aldea ya estaba levantada, los habitantes estaban en movimiento, listos para iniciar sus tareas. Pero algo extraño sucedía. El cacareo de las gallinas y los perros ladrando y las disputas de los niños estaba todo en silencio, no había bullicio en el lugar. Sin embargo, se dio cuenta que la aldea estaba reunida, como preparando un momento especial. Allí, en medio de ellos, estaba el maestro Puyi. Estaban cantando, alabando a un ser especial. Él agitaba sus brazos para dirigir el canto de los aldeanos. Cuando se dieron cuenta que Ladak había llegado,
Todos se detuvieron y con palabras y miradas le dieron a entender que ya estaban enterados de lo que había ocurrido. ¿Cómo lo habían sabido? Mediante los tambores que la aldea habían tocado durante toda esa noche. Ladak se sentó en el círculo y le contó cómo su hija se había desaparecido y cómo el cocodrilo espíritu se había llevado a su hijita, y cómo ellos pensaban que el vengativo espíritu del joven Cayán había comenzado a castigar a la aldea y los había maltratado de esa forma. Cuando estuvieron un poco más solos, el jefe de la aldea solicita al maestro Puyi que por favor lo acompañe a la aldea, para que allí pueda acompañar y dar a palabras de ánimo. El maestro Puyi dice que él había pensado también ir con él, pero fue a su habitación para traer un remo corto y unos paquetes con algunas escasas pertenencias. Entonces el maestro le dice que él va a ir en su bote, pero Ladak le dice: no, por favor, deje su bote aquí, yo quiero ir con usted, necesito conversar. Necesito que podamos conversar porque sé que mi hija admiraba mucho lo que usted hacía y también tenía mucha admiración. Cuando ellos llegaron al embarcadero, comenzaron a desamarrar la canoa y le preguntaba al maestro cómo era ese canto que tanto le gustaba a su hija, que por favor repitieran las últimas frases, que decían: Dios está contigo en todas partes, estoy seguro, estoy seguro. ¿Qué significa esa frase, maestro? Él le dijo que cuando uno estaba bajo el cuidado de Dios, nada podía suceder. A lo mejor las cosas no eran como nosotros creíamos, pero Dios tenía un plan para cada uno de nosotros. Bueno, esa conversación la tuvieron mientras viajaban, pero al momento de llegar a la aldea del jefe Ladak, allí ellos amarraron su canoa y rápidamente apareció Malik, el brujo, y él nuevamente comenzó a decir que por qué traían al maestro Puyi si él era el que había traído toda la tragedia a ese lugar. Bueno, fue bien recibido en el lugar, simplemente era a cada rato maltratado por las palabras del brujo que estamos mencionando. Como todo esto había sido una gran noticia en todas las aldeas, ya al amanecer habían muchos guerreros, hombres fuertes que estaban decididos a poder buscar al cocodrilo y poder darle muerte. Ladak tenía todo el deseo de que nadie hiciera nada, pero era imposible poder amainarlos y pedir que se calmaran. Por lo tanto, les pidió que buscaran por todos los lugares, que estuvieran atentos a los bancos de arena, porque probablemente no les iba a devolver a Naila, pero sí iban a saber quién se la había devorado. En ocasiones anteriores, ellos recordaban que era muy fácil saber cuando ellos atrapaban un cocodrilo, porque dentro del estómago de este cocodrilo se encontraban joyas, se encontraban algunas pertenencias, se encontraban piedras, y de esa forma podían saber quién se había tragado a alguno de los habitantes de la aldea que eran tragados por cocodrilos. Por lo tanto, él les dio esa posibilidad y les dijo: recuerden que podemos esperar hasta 4 días, donde el cocodrilo se esconde, tiene alguna guarida, deja por allí a su presa y luego procederá a comer la carne de esta fatal Naila. Bueno, los hombres salieron despavoridos y sabían que durante todo el día, con sus tambores y con sus gritos de guerra, iban a atrapar al cocodrilo. Por lo tanto, Ladak quedó un poco más solo y quedó allí nuevamente con el maestro Puyi. Mientras escuchaba que todos estaban destinados a buscar a Naila durante todo ese día, él le pidió que por favor se acercase a la habitación de su esposa para que la pudiera consolar y le pudiera dar palabras de consuelo y le pudiera hablar de ese Dios que estaba conmigo, estaba en todas partes, que estoy seguro, estoy siempre seguro, así como a su hija tanto le gustaba esa alabanza y ese canto que había escuchado del maestro. Insistía con que la magia de este Dios era buena porque iba a traer consuelo al corazón. Bueno, las horas pasan, el maestro conversa con la mamá de Naila, y ya al atardecer los hombres cansados comienzan a regresar a la aldea, y ninguno traía novedades. Habían visto una cantidad enorme de cocodrilos, pero ninguno había tragado a Naila. Habían visto que estaban durmiendo en los bancos de arena, otros que estaban muy a la orilla, pero ninguno tenía la sospecha de que se había tragado el cuerpo de Naila. Fue así como el jefe sabía que Puyi estaba diciendo la verdad cada vez que hablaba, que el cocodrilo no se había tragado a Naila, sino que a lo mejor quería darles alguna oportunidad o algún mensaje especial. Todos al atardecer estaban sentados nuevamente en círculos, estaban callados. El jefe apoyó su cabeza en sus manos. Era un momento que estaba la galería llena de personas, pero había un silencio especial. Habían trabajado todo el día por buscar a Naila. Balak insistía que la maldición estaba presente. El maestro no era bienvenido en la aldea.
Pero ya cuando estaban todos en silencio reunidos para hacer el resumen del día de lo que habían sido sus expectativas con respecto a la búsqueda de Naila, apareció en el arroyo el cocodrilo blanco. Estaba allí, había dado algunos golpes en el río y había habido un ruido de chapuzón. Miren, señaló, el cocodrilo blanco ha vuelto a nuestro arroyo esta tarde y ahora regresa nuevamente al río. Mientras ustedes han estado sentados como tontos atendiendo la melosa charla de este maestro, el cocodrilo ha escapado. Entonces todos se levantaron cuando escucharon la voz de Malik y corrieron para ver. Notaron la forma enorme del gigante blanco que surcaba las olas del río más allá de la aldea.